Buenos días, estamos en el segmento de finanzas personales y estoy muy bien acompañada, pues no de un experto en el tema, porque el experto en el tema soy yo, pero de un gran presentador. Bienvenido, Ricardo, a mi oficina. Muchísimas gracias, Elaine. Es un placer estar contigo. ¡Wow! ¡Qué alegría! No puedo creer que me hayas invitado para este segmento. Estoy muy contento. Elaine, yo voy a tomar el control ahora. Yo pensé que ibas a decir, estoy con un experto en finanzas porque tengo 3 años de hacer el segmento con él y Ricardo ya tiene que haber aprendido algo. Sí, no, deberías de ser un experto en el tema, pero todavía, es más, tal vez vos deberías de dar el tema hoy. Yo voy a dar el tema hoy. Okay. Y fíjate de que últimamente se ha puesto, ha estado muy en el tapete y en la discusión el asunto ecológico de nuestro país, o sea, la falta que hay de agua en Nicaragua, la tala de árboles, entre muchísimas otras cosas pues, que tienen que ver con el mundo que nosotros queremos tener en nuestro futuro. Muchos niegan de que vayamos a tener un problema y la gente en este país no recicla, la gente en este país malgasta el agua, la energía, entre muchísimas otras cosas. Y creo que valdría la pena aprovechar el segmento como para darle consejos a la gente de cómo ser ecológicos y al mismo tiempo mejorar nuestras finanzas, porque es un tema que se puede relacionar. Así es, de hecho yo creo que están directamente relacionados, porque los dos tienen un tema de consumismo alrededor de eso, ¿no? Pues estamos consumiendo un montón de energía, estamos consumiendo un montón de recursos, estamos consumiendo un montón de agua, de la misma manera que consumimos un montón de productos, producto del bombardeo publicitario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se baña, por ejemplo, son muy pocas las personas que se hagan la tarea de cerrar el grifo. O sea, por ejemplo, vos te mojás. Cuando te estás poniendo el jabón. Y cuando te estás poniendo el jabón y el champú, entonces cerrás el agua, porque ¿qué es lo que uno hace? Se separa del agua, entonces te enjabonas y te pones el champú y después te vuelves a meter, y durante esos 2-3 minutos, por lo menos, que vos estás haciendo eso, y cuando son las mujeres y el acondicionador y el esto y el otro, pueden ser mucho más, 10-15 minutos, estás gastando un montón de agua. Entonces, número 1, estás pagando un montón de plata por esa agua, y número 2, hay un problema con el medio ambiente. Y yo siempre digo, no es nada más el tema del dinero, porque no es, de todas maneras lo estoy pagando en mi factura de luz, y si lo puedo pagar no importa, porque todo ese dinero no compensa de todas maneras el agua que sí se está gastando. Pero entonces, vamos entonces con el asunto del dinero. El agua es relativamente barata. Yo sé que hay gente que le cuesta tal vez pagar su mensualidad de agua y es entendible, pero definitivamente no es más cara que la luz. Dentro de los servicios. Porque entonces la luz, como es más cara, nosotros sí le ponemos más atención. No dejes todo esto encendido, desconectas el microondas, desconectas lo que no estés usando, apaguen la luz que no estén utilizando, etc. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente tome conciencia del ahorro del agua sin necesariamente decirles que se van a ahorrar los centenares o los miles de córdobas al mes? Porque es que no importa que sea mucho dinero o poco dinero. Yo creo que ahí está el error de las finanzas personales en general, que lo tomamos como o es mucho o es poco, ya sea en gasto o sea en ahorro. Entonces, ¿qué decimos? Si es poquito lo que voy a ahorrar, entonces no vale la pena. Si es poquito lo que voy a gastar, entonces no importa. Y al final, cada uno de esos córdobas, ya sean ahorrados o gastados, sí valen mucho la pena. Entonces, si vos decís, bueno, lo que me voy a ahorrar en el recibo de agua por ser más cuidadoso, cerrar el grifo, tapar goteras, etcétera, son 150 pesos al mes, entonces no me hace mucha diferencia, suponete. Pero ¿cuánto hace eso al año? ¿No? Ya estás hablando casi de 2.000 córdobas al año, que muchas veces a la gente le hace falta ese dinero para irse de vacaciones a final de año, para empezar una meta, para pagar la prematrícula o la matrícula del colegio de sus hijos. ¿Qué tanta regulación hay, por ejemplo, a nivel empresarial? O sea, leyes que obliguen a las empresas, a las instituciones a ser ahorrativos con respecto al agua y a la electricidad. No sé si realmente esté como ya marcado en la ley lo que las empresas tienen que hacer. Yo la experiencia que tengo trabajando en ambientes corporativos es que las empresas tratan de hacer el mejor trabajo posible porque sus empleados tomen conciencia de esto, pero por un tema de costo. Es decir, por un tema de costo para la empresa, porque aquí ya no es una mini casa que tal vez hay 4 o 5 personas. Aquí ya estamos hablando tal vez de una empresa que hay 100, 150 o 1.000 personas, y cada una de esas, o sea, la diferencia que cada una de esas personas puede hacer en un recibo es altísima. O en el uso de papel, por ejemplo. Yo en todas las empresas que he estado siempre es reciclen papel. Si no es necesario imprimirlo, entonces mejor no lo impriman. Si se puede mandar el correo, mejor se lo mandan. O imprimís, por ejemplo, en los papeles que ya están reciclados. Y cada una de esos cambios que vos podés hacer tiene un gran impacto en el bolsillo de la empresa y, por supuesto, también en el medio ambiente. Qué bueno que estés tocando el tema del papel, porque el papel la gente lo puede relacionar más fácilmente con la tala de árboles y obviamente yo conozco muchas empresas y muchos lugares donde malgastan el papel. Por cualquier cosa imprimen algo, lo imprimen a una cara y después botan ese papel. No pueden venir y aprovecharlo. En muchos otros lugares le ponen un cheque al lado que está impreso y después lo ponen de cara para que lo puedan imprimir el lado que no se ha utilizado. Parece mentira. Yo cuando estuve en Cuba,
era tanta la escasez de papel para imprimir en el lugar donde yo estaba particularmente, que uno se predisponía, brother, el papel lo tengo que aprovechar, yo no voy a imprimir cualquier cosa, solo algo que sea bastante importante y que sea necesario que esté impreso. Y ahí lo voy a tener, voy a cuidarlo, no voy a agarrar el papel y lo voy a arrugar, lo voy a usar para, como hace uno aquí, vos sabes, ahí así lo tengo. No, lo cuidabas muchísimo. Ela, vámonos entonces a lo de la energía, porque bueno, aquí ya, si el lado humano de la persona tal vez no está tan consciente con respecto a lo que está malgastando, por lo menos el lado económico puede hacerles cambiar de parecer. Sí, yo eso es justamente lo que te iba a decir, que todos deberíamos de tener una conciencia más social y ecológica, pero lamentablemente muchas veces ni siquiera nos lo enseñan y tal vez no sentimos el efecto directamente y eso todos lo vamos a sentir durante, o sea, en los próximos años, pero el bolsillo a todos nos llega. Y no importa cuánto dinero ganás, no importa en qué lo estás gastando, no importa tu situación económica, si vos tenés que gastar más en algo, en lo que podrías gastar menos, lo vas a resentir. Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer? Ok, número uno, los celulares. Todos tenemos celulares, estamos acostumbrados, se han vuelto parte de nosotros. O sea, si vos salís de tu casa sin el celular, te regresás, no es que lo dejas ahí y ya está. Y muchas veces dejamos el cargador pegado. A veces tenemos 2, 3 cargadores. Hay gente que tiene un cargador en la casa, uno en la oficina y otro que lo anda cargando por si acaso, porque si el celular se muere, nos morimos nosotros. Entonces, todos esos lugares en los que vos vas dejando tu cargador, normalmente no lo desconectás y lo dejas sobre la mesa o en la cama, sino que lo dejas conectado. Y hace como 2 o 3 años estuve en el proyecto de emprendedores de la UAM. Y uno de los grupos tenía, su proyecto era un aparatito que vos conectabas antes del cargador y lo pegabas al conector y entonces te decía, y ellos tenían unas mediciones, te decían cuánto estaba consumiendo cada uno de los artículos eléctricos. El tiempo muerto, pues, cuando no estaba cargando ningún celular. Y más o menos era como el 60-70%. O sea, es casi lo mismo. Es decir... Es como que esté cargando todo el día, pues. Exactamente, es como que esté cargando, simplemente que no está cargando nada, pero en temas de consumo es lo mismo. Y lo mismo aplica para la lavadora, para el televisor, para muchas de las cocinas que también son eléctricas y con botoncito. Y a veces tenemos, ¿cuántos? 4 o 5 televisores. Se van todas las personas de la casa todo el día y el televisor queda conectado. O, por ejemplo, si el cable que vos tenés es con cajita, es el mismo cuento, la cajita también es una conexión. Yo salgo del apartamento en el que vivo y desconecto absolutamente todo, a excepción de la refrigeradora, porque pues se pueden malear los productos. Yo puedo entender de que alguien diga, brother, yo no voy a estar desconectando y después reconectando cuando vuelva. Yo lo que hice en mi casa fue con los breakers. Como cerca de la puerta están los breakers, entonces yo ya sé cuáles son los breakers que yo tengo que desactivar a la hora que yo salgo, pues sí, no se va a ocupar nada. Entonces el único que queda es el del área de la cocina, que es el de la refrigeradora y esto que tiene que quedar así. Entonces a lo mejor con los breakers es un método para que la persona antes de irse, ¡prum!, solo los desactiva, se van y a la hora de regresar a la casa los vuelve a activar. Ahora, hablemos de otra cosa, hablando de la refrigeradora y de estos productos, uno siente como que estos productos cada vez duran menos, pero si se cuidan creo que pueden durar. Hablemos de los productos que aun cuando no se han arruinado, uno ya los quiere reemplazar. Entonces, no sé si referirme obviamente a los celulares o a otras cosas. Sí, eso es uno de los grandes problemas del consumismo ahora, que vos puedes tener un celular o una computadora o ropa o zapatos, aplica en realidad para casi cualquier cosa que vos comprás y puede estar en perfectas condiciones, casi igual que cuando lo compraste hace X cantidad de tiempo, pero si salió algo nuevo al mercado, algo más bonito, algo más pequeño o algo más grande, dependiendo de lo que sea, entonces vos ya lo querés. Y toda la publicidad y toda la estrategia que están utilizando de comunicación las grandes empresas, desde que Steve Jobs dijo, bueno, yo no sé cuál es la necesidad, yo voy a crear la necesidad. Creo que muchas empresas se han dado la tarea de hacer lo mismo, de crear, entre comillas, falsas necesidades en nosotros y entonces ya este celular no es suficientemente bueno porque es que el otro es mejor y porque además tenemos la idea de que ese producto nos va a cambiar a nosotros. O sea, nosotros no compramos las cosas por la cosa en sí, sino por quiénes somos nosotros al tener esta cosa en particular y qué es lo que esta cosa dice de mí y de quién yo soy. Entonces, ¿qué pasa? Todo estar consumiendo lo mejor, lo más nuevo, lo más innovador, evidentemente es un tema de consumismo en términos de dinero, porque las cosas van cada vez más caras y vos querés tener más y más cosas. Y segundo, entonces ya tenés el más nuevo y ahora ¿qué pasa con este? Muy probablemente lo dejas en tu gaveta por si acaso, dice uno, a muy pocas personas se le ocurren que lo pueden vender y que pueden sacar más dinero, pero entonces estamos creando una cantidad enorme de basura
a nivel mundial y que eso obviamente también va en detrimento del medio ambiente. Y qué basura que en muchísimas cosas, hay muchísimos elementos de un celular que no pueden ser reciclados o no se pueden reutilizar. En muchos de los dispositivos está eso, pues. Entonces es materia que se desperdicia, no sé exactamente por qué, o sea, sé que hay un problema de acumulación, porque este es mi celular, pero obviamente yo voy a botar este celular y los otros 3, 4 millones de nicaragüenses en algún momento podrían botar su celular, los que tienen celular. Creo que son menos, obviamente, pero digamos que 1 millón de nicaragüenses. Ese millón de nicaragüenses va a tener 1 millón de celulares en la basura en algún momento en los próximos 2 años. Más los miles de millones de personas en el mundo que tienen celular, estamos hablando de muchísimo, pero muchísimo desperdicio. Vamos a dejar el tema ahí porque ya no nos queda mucho tiempo, pero creo que es bueno tocar este tema, sobre todo porque estamos en una situación en la que queremos crear conciencia ecológica en la gente. No solamente por nuestro bolsillo, sino también por el mundo en el que estamos viviendo. Nosotros somos personas de 30 y pico de años, sabemos de que tenemos hijos y este mundo queremos que le quede muchísimo tiempo más. Y si seguimos a como estamos, no va a durar mucho, no va a durar para ellos. Sí, A mí me gustaría que le dijeras, porque no sé si tenés artículos específicamente ecológicos en la página de Plata con Plática. fíjate que no, pero es un buen tema para escribir y para poder entrar en detalles, porque podemos escribir muchísimo más de lo que podemos hablar, ¿verdad? Y decir en televisión, y tal vez empezar a enseñar, porque estoy segura que estudios a nivel mundial sí hay, de cuánto significa en dinero cada una de estos malos hábitos que nosotros tenemos y que van en detrimento de la billetera y también del medio ambiente. Valdría la pena un día, entonces, un artículo así. Si no, hay muchísimos otros artículos de cualquier cantidad de temas y me gustaría conocer la dirección de la página web. La página es plataconplatica.com, en Facebook también como Plata con Plática. Muchísimas gracias, Elaine. Yo sé que es un tema bien como extraño, pues venir a hablar de finanzas personales y hablar de reciclaje, pero claro, están muy relacionados. Nosotros continuamos con más de Primera Hora.